Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Hoy vamos a hablar de la tasa metabólica basal, o sea, vamos a hablar de metabolismo basal. ¿Qué es y cuál es el gran error que se comete cuando se basan dietas, sistemas de alimentación, etcétera, en esta tasa? Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar hablando de metabolismo basal o de la tasa metabólica basal. ¿Qué es ese palabra de metabolismo basal? Bien, pues el metabolismo basal no es más que el metabolismo en reposo, o sea, el gasto energético que una persona tiene durante un día completo cuando está en reposo. Lo que se llamaba antiguamente metabolismo de enfermo. Imaginaos 24 horas. Te tumbas en la cama, no te mueves durante 24 horas. Si nosotros pudiésemos calcular cuántas kilocalorías necesita tu cuerpo para completar todos los procesos fisiológicos necesarios para que en esas 24 horas tú puedas sobrevivir, puedas vivir, esas kilocalorías corresponderían a tu metabolismo basal. A partir de ahí existe un metabolismo que es el otro metabolismo, el metabolismo de actividad, que es las kilocalorías o la energía que necesitas por encima del metabolismo basal para completar aquellos actos, ya no solo fisiológicos, sino actividad física, etcétera, necesarios para el día a día. Con lo cual, la cantidad de kilocalorías o de energía que una persona necesita para vivir sería la suma del metabolismo basal más el metabolismo de actividad. Pero aquí entra una componente complicada, que es el cuerpo humano. El cuerpo humano no es una máquina perfecta, no es un vehículo, no es un coche que tú sabes que en llano a 90 sin viento, a una velocidad constante, te va a consumir tantos litros de combustible cada hora o cada 100 kilómetros. No, el cuerpo es una máquina que, dependiendo de muchos factores, tanto externos como internos, no consume exactamente aquella energía que necesita. Y luego está la segunda parte, aquello que nosotros llamamos la segunda gran mentira. Recordad, la primera gran mentira es el peso. ¿Cuál es la segunda gran mentira? La segunda gran mentira es el balance energético. Para la medicina, para la nutrición, hasta hoy en día siempre se ha hablado que existe un balance energético que es lo comido y lo consumido. Yo tengo cuánto consumo de kilocalorías, tanto. Cuánto ingiero de kilocalorías, tanto. Balance, más 50 kilocalorías, acumulo. Menos 50 kilocalorías, adelgazo. Eso no es correcto, eso nunca ha sido así. Porque nunca las kilocalorías que existen en un alimento son lo que nosotros llamamos kilocalorías efectivas que luego van a consumirse por el cuerpo humano. Pero bueno, eso creo que va a ser mejor que lo hablemos en otro vídeo, que va a ser muy interesante, que va a ser la segunda gran mentira de la nutrición. Hoy vamos a hablar un poquito solo del metabolismo basal. Vale, ¿qué consumo energético tiene al día una persona con una actividad normal? Bueno, pues de ese consumo energético, entre el 50 y el 80% va a ser metabolismo basal. ¿Qué quiere decir? Que entre el 50% del consumo energético que necesita una persona o el 80% simplemente va a ser el hecho de vivir. Punto. Necesidades energéticas mínimas. A partir de ahí tenemos más o menos un 10% que es la capacidad que tiene una persona de adaptarse al medio. Por ejemplo, pues si hace mucho frío, el cuerpo tiene que consumir más energía para calentarse. Si hace mucho calor, el cuerpo tiene que consumir energía para refrigerarse. Si tenemos que estar haciendo una digestión más potente, pues se consume más energía que si hacemos ayuno, etcétera, etcétera. Esos conceptos más metabólicos de adaptación
son los que hacen aproximadamente 10% de la energía necesaria. Y luego la actividad física es la tercera parte, y ahí varía entre un 10% cuando eres extremadamente sedentario y hasta un 40, 50 e incluso un 60% para los deportistas profesionales. Ahí hay un rango en el cual una persona se mueve dependiendo de la actividad física que desarrolla. No es lo mismo la actividad física que desarrolla una persona que tiene una vida más o menos normal, 8 horas sentado en una oficina, luego sale, pasea un poquito, etcétera, que puede ser un 10, un 15%, que en cambio una persona que es un deportista profesional. Hoy en día hasta los semiprofesionales entrenan tanto como los profesionales, que tiene una actividad en su trabajo normal, pero luego a lo mejor se hace al día 3, 4 o 5 horas de entrenamiento en bicicleta, corriendo, en el gimnasio, etc. Ahí pueden llegar incluso a consumos de entre el 40 y el 60% de toda la energía diaria que consume una persona. Hasta cierto punto es más fácil calcular el metabolismo basal, ya que se utiliza una fórmula de la que hablaremos ahora, que calcular el gasto energético que no es metabolismo basal. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que el cuerpo es una máquina tan extraña, tan difícil, y cada persona es un mundo tan diferente, que tan difícil es calcular la tasa metabólica basal como la tasa metabólica no basal. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular aproximadamente cuántas kilocalorías o cuánta energía consume nuestro cuerpo al día? Bueno, yo os voy a hablar rápidamente de lo que es oficialmente. Oficialmente está tasa metabólica basal, que tiene que ver con la edad, con el sexo y con la altura y con el peso. Moraleja: no tiene nada que ver si tenemos hipotiroidismo, si tenemos hipertiroidismo, si nuestra temperatura basal es alta o es baja, si tenemos unos desarrollos metabólicos potentes, cómo tenemos las hormonas. No tiene nada que ver con eso. Con lo cual podéis observar que podemos aproximarnos en algunos casos y en otros estar extremadamente lejos. Y luego la segunda parte es lo que no es metabolismo basal, lo que es metabolismo de actividad. Y sí que es cierto que hay muchísimas tablas en las cuales nos hablan, bueno, pues 1 hora corriendo, 1 hora en bicicleta, etcétera, etcétera, y vamos viendo los consumos que se producen. Vale, pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo 1 hora en bicicleta de una persona que entrena a una intensidad muy elevada que una persona que va despacio. Tampoco es lo mismo 1 hora a intensidad máxima de una persona muy entrenada que 1 hora a intensidad máxima de una persona poco entrenada, porque el que entrena mucho va a hacerlo más rápido y a la vez va a consumir menos energía. Entonces es prácticamente imposible saber cuántas kilocalorías o cuánta energía somos capaces de consumir en un día, porque cada persona es un mundo y las actividades, tanto las actividades como el metabolismo basal, es muy difícil calcularlo. A partir de ahí, cuando enlacemos con el vídeo de la segunda gran mentira de la nutrición, veremos cómo no solamente no podemos calcular correctamente la energía que necesitamos para nuestro día a día, sino que encima esa energía no tiene prácticamente nada de relación, la mitad de las veces, con la energía de un alimento, con la cantidad de energía que tiene un alimento. ¿Vale? Entonces, recordad, tasa metabólica basal, ¿qué quiere decir? El metabolismo de enfermo es la cantidad de energía que una persona consume por el hecho de vivir. Tasa metabólica de actividad es la cantidad de energía que una persona es capaz de consumir, descontando a la energía global lo que es el metabolismo basal. ¿Se puede calcular correctamente eso? No. ¿Se puede aproximar? Bueno, pues lo podemos aproximar. En otro vídeo hablaremos de esas fórmulas, tanto de la tasa metabólica basal como de la tasa metabólica de actividad, y veremos cómo podemos más o menos calcularlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos y darle a like si os ha gustado el vídeo. Poner algún comentario que lo respondo todos, alguna pregunta, alguna cuestión. Gracias por estar ahí.